Discúlpenme un ratito, solo que esto no sé, ahorita me está, ahí estamos. Entonces, quiero hacer mención de una cosa sobre el terremoto que hubo en Turquía, en la ciudad, bueno, fue en Turquía, pero donde más fuerte se sintió fue en la ciudad de Izmir. La ciudad de Izmir, nosotros vimos que no solo fue el terremoto, hubo luego otro terremoto y, y fue pues realmente bastante devastador porque se vino con un tsunami, no como los últimos que hemos visto, pero sí bastante, imagínense que sí bastante devastador. Lo que me llama la atención es que nuevamente Turquía sale a la cabeza. Esto es solo una esto es aparte, no es acerca del tema, pero no quería dejarlo pasar. Esmirna, Izmir es Esmirna, es una de las iglesias a las cuales se les envía un mensaje en el libro de Apocalipsis. Sucede este terremoto de casi 7 puntos el 30 de octubre y luego hay otro terremoto de 5 puntos a mediodía. Bueno, el mensaje de la iglesia de Esmirna, cuando nosotros leemos en Apocalipsis, él dice, vienen 10 días de prueba. Y yo creo que el Señor es tan perfecto en enviar mensajes que nosotros estamos empezando a ver ahorita y realmente sí, vemos que a partir del 30 de octubre para ahorita las cosas se están poniendo un poquito más tensas. Esta era la segunda iglesia a la que el apóstol Pablo desde la isla de Patmos le envió estos mensajes a una serie de iglesias que todas estaban en Turquía. Me llama mucho la atención porque hace menos de un mes el presidente Erdogan había dicho Jerusalén era nuestra, Jerusalén es nuestra y empezó a reclamar la tierra de Jerusalén. ¿Verdad? Es como Dios diciendo, en momento, no se me vaya a adelantar, se me está robando la salida porque ya sabemos de quién es Jerusalén. Pero hay otra muy curioso. A raíz de las cosas que sucedieron en Francia, ustedes saben que hubo una mujer que estaba dando una clase de periodismo, creo que era periodismo, en donde estaban hablando acerca de los dibujos animados y ella expuso un dibujo del profeta Mohammed con Erdogan sentado en ropa interior, sentado con una mujer y con una lata en su mano. Y eso desató tal furia que esta mujer fue degollada en Francia. Esto fue la semana pasada. Y esto es lo que él dijo. Él dijo el miércoles que los países occidentales que atacan el Islam quieren relanzar las cruzadas mientras se enciende una llamarada entre Turquía y Francia por el dibujo del profeta Mohammed. Entonces vemos que el Señor nos está de alguna forma diciendo, pónganle ojo a los mensajes de las iglesias, pónganle mucho ojo también a lo que está sucediendo en Turquía. Y con eso los dejo porque este no era el tema, pero no quería dejarlo pasar. Aparte, entonces ya entramos de lleno a lo que es el tema del feminismo, Jezabel y el espíritu de Elías. Este tema, bueno, con todos los acontecimientos que han ido pasando, este tema está bastante interesante. Así que tome nota, saque su Biblia, acomódese, saque su cafecito. Este mensaje donde nosotros vemos a el espíritu de Jezabel, vemos también en el mensaje de el Apocalipsis a la iglesia de Tiatira. Mire qué curioso, porque después de Esmirna viene Pérgamo. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de Pérgamo, que es donde estaba el trono de Satanás, y ahora nos toca Tiatira. Y Tiatira queda también en Turquía y nos habla de una mujer que se llama Jezabel. Y en Tiatira, este es el mensaje que el Señor le da. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios que tiene como llama, ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y que en tus obras postreras son superiores a las primeras. Mire qué mensaje más lindo. Primero el Señor está diciendo llamas de fuego, tengo ojos de llama de fuego. Cuando nosotros decimos, bueno, cuando pasa el fuego en algún lugar, nosotros podemos ver el efecto. El fuego deja todo a descubierto. El fuego, la llama de fuego consume. La llama de fuego
puede ver a través. Cuando el fuego pasa, podemos ver a través de cosas que probablemente no veíamos antes de que fueran consumidas por el fuego. Eso es algo muy interesante porque él dice, yo veo más allá. Yo estoy viendo más allá adentro de lo que tú ves. Yo conozco tus obras. Tienes amor, mire qué cosa más linda. Porque él dice, conozco que eres una iglesia amorosa. A una de las iglesias, recuerda que él le dijo, has perdido tu primer amor. Pero a esta iglesia le dice, yo conozco tu amor, conozco tu fe. Cuando le dice fe, está hablando de fidelidad. Eres fiel a mí. Conozco tu servicio. Has perseverado. Y tus obras postreras son superiores a las primeras. Le estaba diciendo, donde ustedes arrancaron, no están ahí. Ustedes han ido subiendo, han hecho más obras. Ustedes son una iglesia que va en crecimiento. Pero él también le dice que él se presenta como alguien que tiene llama de fuego, pero también pies semejantes al bronce pulido. Cuando hablamos de los pies de Cristo, cuando Él viene a poner orden en las naciones, Él habla de que Él viene a pisar el lagar. Mire lo que dice. Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esto es ya cuando Él viene a poner juicio sobre las naciones. Es interesante que Él entonces se le presente a Tiatira como con pies de bronce pulido. Porque le estaba diciendo a Tiatira, Tiatira, viene un juicio para ti por una situación que está pasando. Tienes gran perseverancia, conozco tu amor. Y es que qué lindo que a uno le den el palazo, pero de primero lo endulcen, ¿verdad? Es como el efecto de la piñata. Le meten a uno los confites, los dulcitos y después le dan el palazo. Así es más fácil recibirlo, ¿verdad? Tienes buenas obras, eres medio, bueno, tu servicio, te amo, pero hay algo que tengo en contra de ti. Y esto es lo que le dice. Tengo en contra de ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, a que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Mire qué lindo, la misericordia de Dios siempre se extiende, siempre se extiende. Bendito Dios por eso, porque si no nosotros ya hubiéramos sido consumidos. Dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Tengo algo contra ti. Estás tolerando algo. ¿Sabe qué es tolerar? Tolerar es no estar de acuerdo, pero no voy a decir nada solo para mantenerme políticamente correcto, solo para que nadie se ofenda, solo para que, bueno, mantener la paz. Voy a dejarlo ahí. No voy a decir nada, no voy a agitar las aguas, nada más lo voy a tolerar. Y dice que él tenía contra ellos que estaban permitiendo que la mujer Jezabel, que se dice profetiza, porque Jezabel usualmente, lo vamos a ver adelante, siempre se mete entre las cosas proféticas y le gusta estar adivinando y le gusta estar en esas cosas. Él le dijo, ella enseña y seduce a mis siervos a fornicar. Y ustedes no han hecho nada. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Mire lo que significa fornicar cuando él usa esa palabra. Es porneuo. Es actuar como prostituta. Esto significa dar indulgencia a la lujuria indebida de cualquier sexo. Es practicar idolatría y significa también ramera o idólatra. De esta palabra es de donde sacamos la palabra pornografía. Por eso nosotros vemos que el espíritu de Jezabel está metido en todo lo que es abuso sexual, está metido en todo lo que es pornografía, está metida en lo que es trata de personas. Vemos un espíritu de Jezabel porque es una indulgencia a la lujuria indebida. Eso es lo que ella representa. Cuando nosotros hablamos de Jezabel, entonces decimos, pero ¿quién es Jezabel? ¿Verdad? No vamos a entrar en detalle o a la lectura, porque imagínense que empieza la historia de Jezabel en Primera de Reyes 16 y termina en Segunda de Reyes 9. Es la historia de una pareja de reyes en el tiempo de Israel, en donde se da mucho más detalle que de cualquier otro rey. De ellos se habla mucho, mucho más. Y lo curioso es que Jezabel vuelve a resurgir entonces en el libro de Apocalipsis. Quiere decir que Jezabel al momento no ha pasado de moda, digamos, para los trámites del enemigo.
Ella era hija de Baal, que era un rey de los sidonios. La regla era que los reyes no podían hacer pacto ni se podían casar con mujeres que no fueran hebreas. El rey Acab se casa con ella a sabiendas que ella era hija de un sacerdote del dios Baal. Eso era lo que era la vida de Jezabel. Y Jezabel, si nosotros quisiéramos ponerlo a la vida actual, diríamos, Jezabel es una mujer que representa el movimiento feminista. Eso se lo voy a comprobar, no me vaya a tachar de antimujer y que yo no soy feminista, yo soy pro ambos sexos, porque el Señor nos creó a cada uno con diferentes propósitos, a cada uno para ser complemento de otros. Su mayor opositor fue el profeta Elías, ¿verdad? De esta mujer, su mayor opositor. Nosotros vemos que Elías constantemente hablaba acerca de los errores, pero Elías constantemente daba palabra de Dios y esto era lo que a ella, ¿verdad? Le caía como una bomba, porque esta mujer tenía un grupo de profetas que profetizaban lo que ella quería profetizar. De ahí es de donde viene la imagen de un falso profeta. Y entonces Jezabel lo que hacía era que usurpaba toda autoridad. Y lo primero que hizo fue usurpar la autoridad de Acab, su esposo. Su esposo era un hombre que no tenía como decimos ahora, ¿verdad? Los pantalones puestos. Acab era un hombre que cedía su autoridad. Cuando nosotros vemos el espíritu de Jezabel, siempre opera donde hay un espíritu de Acab, una persona que no quiere tomar realmente el rol que Dios le ha dado, que no toma su autoridad, que cede su autoridad, un hombre así medio flojo, ¿verdad? Que no tiene muchos pantalones y ella lo primero que hace es usurpar la autoridad de su esposo. Cuentan una vez que el esposo fue y quería comprar un lote, digamos, de tierra. Y cuando le dijeron, no, es que no está en venta porque pues es de Nabot. Y Nabot dijo, no, yo pues realmente a mí me gusta. Él se lo llega a contar a Jezabel llorando y ella le dice, yo ahorita te lo compongo, papito. Ahorita no te preocupes. Manda que apedreen a Nabot y ella le entrega la viña a su esposo. Esta era una mujer que no recibía un no como respuesta. Es una mujer que usurpa toda la autoridad y vamos a ver cómo eso se está reflejando ahora en este tiempo. Es una mujer que también se daba al sacrificio de niños. Recuérdense que Baal, que era el dios de preferencia y que su papá era sacerdote del dios Baal, también se conoce como Moloch, era un dios que demandaba que los niños fueran sacrificados al fuego. El Baal estaba sentado y parece como que la imagen tenía un fuego que alimentaban por detrás y los niños eran pasados por fuego y eran sacrificados a Baal. Lo que yo quiero que usted sepa es de que la mayoría de los niños, no la mayoría, los niños que eran sacrificados a Baal eran hebreos. Entonces empezamos a ver que el espíritu de Jezabel va a tener un odio rotundo en contra de Israel. Es una de las cosas que identifican a Jezabel. Siempre la oposición a Israel, siempre el odio hacia Israel. Y vemos que el año pasado, cuando nosotros empezamos a ver estos espíritus tomar fuerza, también lo vemos en lo natural. Y vemos que en el Coliseo de Roma del 2019 al marzo, oiga, que fue casi cuando empezó el COVID, marzo del 2020 estuvo esta estatua del dios Moloch en el Coliseo de Roma. Hubo, ¿verdad? Muchísima gente que estaba totalmente en contra de esto y bueno, que no había necesidad de hacerlo, no hay necesidad de traer esto a colación, pero bueno, se estaba exhibiendo como un arte e historia. Jezabel dice entonces que insta a las personas a la fornicación y al culto de los placeres y también a la idolatría, ¿verdad? Vemos a la idolatría, toda imagen que es hecha por mano de hombre es considerada en la Biblia como idolatría. Pero Jezabel es una persona que insta, que es bastante seductora a los placeres. Y no era de esperarse entonces que Acera era la contraparte de la diosa femenina de lo que era Baal, era una diosa
que en el templo de Acera, también se conoce como Ishtar, Astarte, Astarot, cuando usted lo lee en la Biblia, eso la misma. Era la diosa a la que ella adoraba. Y Acera, en el templo de Acera habían prostitutas en donde las personas llegaban a cumplir con un sacrificio. Imagínense un sacrificio sexual y se acostaban con las prostitutas. De esas relaciones, pues imagínense qué, no habían pastillas anticonceptivas, no, entonces, ¿qué salía producto de esto? Niños. Y los niños eran sacrificados entonces a Baal. Era algo, ¿verdad? Bastante degenerado, pero esto era lo que hacía Jezabel. Y Jezabel también perseguía al pueblo de Dios y a sus mensajeros. Todo lo que sea de cuando uno quiere predicar la verdad, cuando uno quiere hablar la verdad, cuando se quiere profetizar en nombre del Señor, siempre hay una persecución de parte de Jezabel, no solo para Israel, sino para todo el pueblo que se dice creyente. Jezabel le tiene la mirada puesta al pueblo de Dios. Y Jezabel tenía, imagínense, tenía una bola de profetas, de falsos profetas, que profetizaban y leían los oráculos. Y era lo que se podría decir, ella los llamaba profetas, pero realmente eran brujos. Estos profetas pues le hablaban a Jezabel y le decían las cosas que ella quería escuchar y ella consultaba, ella, ¿verdad? Lo que ella traía de trasfondo de parte de sus raíces sidonias, Jezabel tenía este grupo. Y este grupo de profetas usualmente usaban la intimidación, usaban el soborno, la fuerza, la amenaza. Eso es lo que hace Jezabel. Usa su fuerza, usa su intimidación. Así es como nosotros vemos a Jezabel operando. Y vamos a ver cómo está operando los profetas de Jezabel están operando en este tiempo. Resulta que estos profetas, el profeta Elías, ustedes pueden leer la historia, es bastante extensa, y es que en la historia de Elías también es tan interesante. Elías les hace un reto y les dice, tráigame todos los profetas de Jezabel. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un altar, vamos a poner un animal de sacrificio, y es más, ustedes van a orar a su Dios, yo les doy a ustedes de primero, y quien primero haga caer fuego del cielo, ese es el profeta verdadero. Y entonces se dicen, pues entonces hagámoslo, ¿verdad? Y se juntan todos los profetas y los profetas también que apoyaban a Elías y empiezan a orar y ellos ponen el sacrificio y ellos hablan y brincan y gritaban y usted puede oír que el profeta Elías tenía como cierto sentido de humor, cierto sarcasmo, porque dice que Elías le empieza a decir, pero ¿por qué no le gritan un poquito más? Tal vez su Dios está dormido. Usted lo lee en la Biblia y usted dice, no puede ser que esto sea un profeta. Y él empieza como en tono de burla, de Ellen, desgástense. Tanto así que ellos decían, no cae fuego del cielo, que se empiezan a cortar ellos mismos. Y él empieza, están ahí en el Monte Carmelo, están todos viendo qué es lo que va a pasar, y ellos empiezan a cortarse. Esto es bastante feo, pero así es como tuvo que haber sido. Se empiezan a cortar y a desgarrar y a clamar al Dios, y él les dice, pues definitivamente su Dios se ha de haber desvelado, a estar dormido, y esto no les está funcionando. ¿Qué pasa? Él agarra el sacrificio, dice, es más, le voy a echar un par de cubetas de agua, llénenmelo de agua, no importa. Cae el fuego sobre el sacrificio y consume todo el sacrificio y ellos, pues a la luz de todo, se dan cuenta que realmente el Dios de Elías era el verdadero Dios. Esto fue en el Monte Carmelo, si ustedes conocen a las carmelitas, de ahí fue donde salieron, y desde el Monte Carmelo usted puede ver para abajo todo el valle de Megiddo, donde va a ser la guerra, imagínense, de todas las naciones. Pero, ¿qué hace Elías? Esto es bastante grueso, es que ahora en internet uno puede encontrar todo, pero esto fue lo que pasó. Él pidió que le alinearan todos los profetas y él degolla a todos los profetas. Esto tuvo que haber sido para Elías impresionante y no digamos para Jezabel. Jezabel entonces empieza a hacer el berrinche más grande y él dice, hoy sí, Elías, oíme,
que mañana, si no a esta hora, yo te tengo con la cabeza como me le hiciste a mis profetas, te voy a matar. Y empieza la amenaza de Jezabel, siempre esa intimidación, siempre por la fuerza. Y Elías sale corriendo y se va a encuevar, ¿verdad? Como estábamos nosotros con el COVID. Y pasa un tiempo y el Señor lo llama desde ahí y lo llama para ungir a una persona llamada Jehú, para que se levante en contra de Jezabel, un hombre que nunca había estado en política, un hombre que nunca había estado tratando de asimilar ningún puesto político, y es a él, un hombre tosco, a quien Dios levanta para derrocar a Jezabel. Esto nosotros lo estamos viendo en tiempo real, lo estamos viendo en tiempo real. Pero el libro de Malaquías, cuando el libro de Malaquías se cierra, cuando se cierra el Nuevo Testamento, hay una palabra que dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Antes de que venga el profeta Elías, esto va a suceder. La gente se va a empezar a inclinar más todavía por las raíces hebreas y lo estamos empezando a ver. Lo estamos viendo de una forma bastante fuerte. Y él dice, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuál es el día de Jehová grande y terrible? Primero, él decía, les envío al profeta Elías, él no estaba hablando de una reencarnación. La Biblia no habla de ninguna reencarnación. Está escrito que una vez la persona muera y después el juicio. Eso es lo que decía Pablo. Pero lo que él está diciendo es que va a venir una persona con el mismo papel de Elías. Va a venir una persona con la misma unción de Elías. Y antes de que venga, ¿qué? El día de Jehová grande y terrible. Pero el día de Jehová grande y terrible es hasta el final desde Apocalipsis. Es hasta el final. Y dice, él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Quiere decir que el espíritu del profeta Elías se va a levantar en la medida en que nos acerquemos al día grande y terrible del Señor. Antes de que nosotros lleguemos al punto en donde el Señor baja y con sus pies va a juzgar a las naciones, vamos a ver una manifestación del profeta Elías. Ese es usted, ese soy yo. La unción del profeta Elías. Usted diga amén, escríbalo ahí en el chat, ponga amén. Pero cuando dice Mateo, cuando viene el Señor, dice que sus discípulos le preguntaron, Señor, pues, ¿y no es que dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ellos estaban confundidos porque ellos conocían la palabra de Malaquías, pero habían dicho que antes de que viniera el Mesías, pero eso no es lo que dice Malaquías. Malaquías dice antes de que venga el juicio, pero como ellos creían que el Mesías iba a venir y automáticamente iba a venir a poner orden, dice, es necesario que venga primero Elías. ¿Por qué los escribas dicen eso? Y Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene. Mire el juego de palabras de Jesús. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Elías viene en futuro. Y luego él dice, pero os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Juan el Bautista había venido en la unción de Elías a preparar el camino para el Señor. Pero él dijo, Elías viene primero y ahí va a restaurar todas las cosas, pero Elías ya vino. Entonces, acuérdense que hemos estado hablando, que la palabra profética es cíclica y no lineal. Si esto ya se cumplió en el Antiguo Testamento, se cumplió en el Nuevo Testamento y luego con Juan el Bautista, se va a volver a cumplir en la medida en que se acerque la venida del Señor. ¿Estamos claros ahí? Espero que sí. Y veamos entonces, el espíritu jezabélico, el espíritu de Herodes se levanta exactamente a hacer lo que hacía Jezabel. Cuando el Señor le da la noticia de que María está embarazada, ¿qué es lo que hace el rey Herodes? Herodes el Grande manda a matar a todos los niños menores de cierta edad para asegurarse que el Mesías no le quitara a él el trono. Luego, recuérdese que el Herodes que mandó a matar a los niños no es el mismo Herodes que mandó a matar a Juan el Bautista y fue parte de la muerte
de nuestro Señor Jesús. Este fue Herodes Antipas. Herodes Antipas fue el que se casó con Herodías. Era una pareja exactamente jezabélica. Los mismos rasgos. Era Herodías la que tenía el control. Fue Herodías la que mandó a pedirle a través de su hija, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Herodías hizo exactamente lo que hacía Jezabel, volarle la cabeza al profeta. Entonces vemos este patrón que se repitió en el tiempo de Jesús y se manifestó de esta forma. Herodes y, bueno, el profeta Juan el Bautista se ganó el odio de Herodes. ¿Por qué? Porque no se dejó intimidar por decir la verdad a un hombre en la política. Esto es a mí lo que me llama mucho la atención, porque Elías se metió en política. Juan el Bautista se metió en política. Y el Señor nos está diciendo, no hay una diferencia. Yo pongo y quito reyes y yo espero que mis hijos también sepan de política. El problema es de que hemos pasado mucho tiempo en nuestras tradiciones, en nuestros domingos, no se habla de política porque si no, entonces algunos miembros se molestan y se nos salen de los lugares. Y la iglesia se ha ido separando totalmente de lo que políticamente el Señor está haciendo. Entonces, vemos que esto entonces se repite nuevamente, se repite exactamente el mismo patrón de Jezabel. Herodías entonces le manda a quitar la cabeza porque a ella no le gustaba que Juan le dijera, no te es permitido a ti, Herodes, tener a Herodías porque Herodías era tu cuñada, era la esposa de tu hermano. Y él constantemente le habló verdad, él constantemente habló y eso fue lo que le costó a él la cabeza. Ahora, entonces en resumen, Tiatira era una iglesia con obras, pero una iglesia sin discernimiento, ni valor para confrontar el pecado. Una iglesia que lo toleraba, una iglesia que no importa, pongamos a servir a gente que solo esté viviendo en unión libre. Empecemos a ungir sacerdotes y pastores que apoyen el homosexualismo. Empecemos a bajar un poco porque la verdad es que la iglesia se tiene que modernizar. La iglesia se tiene que modernizar conforme está pasando el tiempo, porque si no nos vamos a quedar atrás. Esta era la iglesia de Tiatira, una iglesia que no tenía el valor, era una iglesia con amor, era una iglesia con obras, pero sin discernimiento, ni valor para confrontar realmente lo que estaba sucediendo. Cuando nosotros hablamos del feminismo, yo digo, Señor, no hay hombre que haya venido realmente a poner a la mujer en el lugar donde le correspondía, como lo fue Jesús. Lo vemos con la mujer que querían apedrear, lo vemos con la mujer serofenicia, lo vemos con las mujeres que venían a pedir consuelo, lo vemos con las mujeres que querían escucharlo cuando en esos lugares no podían entrar mujeres. Si hay alguien que puso a la mujer en el lugar donde debía, es Jesús. Jesús es el que verdaderamente sabe cuál es el lugar perfecto de una mujer. Y no es solo en una cocina. Él nos ha dado dones y nos ha dado una cantidad de propósitos de vida. Pero fue Jesús quien abrió esa puerta y precisamente eso era lo que los saduceos y todos los feos no les gustaba, porque incluía a la mujer de una forma maravillosa. Ahora, antes de su venida, entonces, vamos a volver a ver el espíritu de Elías y también el de Jezabel. Eso lo tenemos claro. Quiero entonces hacer una comparación. ¿Cómo es que nosotros estamos viendo a Jezabel que se ha ido metiendo, ha ido usurpando autoridad? Cuando hablamos de usurpar la autoridad, estamos empezando a ver, uno es que la mujer no es la única que puede tener un espíritu jezabélico. Usted sabe que también hay hombres que pueden estar metidos en eso, hombres que son dados totalmente a todo lo que Jezabel hacía. Hemos creído que una mujer jezabélica es una mujer que tiene un llamado de autoridad, que puede ejercer un puesto de
de gobierno o pueda ser bastante expresiva. Nosotros creemos que eso es Jezabel. No, no confundamos, porque por eso la iglesia ha herido a mucha mujer que tiene llamados grandes, que tiene llamados a predicar, que tiene llamados a, a- hacer cosas que se le han tachado, ¿verdad? Como que fueran espíritus jezabélicos. Recuérdese que Jezabel siempre va a desmoralizar, va a desestabilizar, siempre va a poner en tela de duda y va a difamar la cabeza de cualquier lugar. Llámelo su trabajo, llámelo el profesor de sus hijos, el maestro, llámelo cuando a usted le hacen un parte o la para el policía. La actitud de Jezabel es: a mí nadie me dice qué hacer, no le dan cuentas a nadie, no están sujetos a nadie. Em, pero no tenemos que confundir con mujeres que han tenido que tomar las riendas de su hogar porque no está su esposo en el hogar, hogares que han sufrido el divorcio, o mujeres que simple y sencillamente les tocó criar a sus hijos sola. Eso no es un espíritu de Jezabel. Son mujeres que realmente son valientes, valientes, porque Jezabel, a diferencia, es una mujer que siempre va a usurpar la autoridad. Entonces, el movimiento feminista que ha venido agarrando fuerza desde los años 1700, en cuando las mujeres empezaron a querer pedir el derecho de voto, es muy diferente al movimiento feminista que arrancó más o menos con la liberación sexual de los años 60, donde las mujeres empezaron a protestar quitándose los brasieres. No entiendo yo nunca esa lógica, cuál sería la lógica mía de tenerme que quitar un brasier para hacer un punto de vista, pero realmente ustedes me van a explicar, porque el movimiento feminista vino a agarrar y tomó un giro y se convirtió en un movimiento de liberación sexual. Cuando nosotros vemos que el presidente Donald Trump es oficiado, el primer día de su gobierno, al siguiente, se levanta el Women's March, que era la marcha de mujeres. Estaban esperando 200,000 mujeres, y ha sido la marcha en la historia de Estados Unidos que ha reunido más personas, más de 500,000 personas en una marcha en un solo día. La gente estaba impresionada y se levantaron hombres y mujeres en contra del presidente. Lo primero que nosotros empezamos a ver es la oposición hacia la autoridad. Imagínense este derroche de rebeldía hacia el presidente que había sido instituido un día antes. Y los letreros que usted lee, usted lo puede buscar en internet, los letreros que llevaban eran realmente desde unos que daban risa y otros que de verdad daban susto. Uno dice por ahí, la hermandad de las mujeres es poderosa, las mujeres nasty, las mujeres no deseadas, podría decirse, deben levantarse. Eh, Vemos la manifestación que realmente fue bastante a favor de la mujer en contra del presidente Trump. Esto nos está hablando contra lo que el presidente se iba a tener que enfrentar, que era un espíritu jezabélico. Estos son otros de los letreros. En el primero dice: el aborto es libertad. En otro decía: mantengamos el aborto seguro y legal. En otro decía: el lugar de la mujer es en la resistencia. En la resistencia. Esto a mí me llama mucho la atención, porque yo no quiero estar peleando por el lugar que a mí me corresponde, pero tampoco quiero estar peleando por un lugar que a mí no me corresponde, porque sé que Dios me puso en un lugar para cumplir una labor específica, y tengo que reconocer que hay diferencias en nosotros. Yo estoy a favor de que una persona tenga el mismo pago si está haciendo el mismo trabajo. Estoy a favor de que las mujeres sean igualitarias y no haya machismo. Estoy a favor de muchas cosas, a favor de las mujeres, porque le cuento, yo soy mujer. Entonces yo no puedo estar en contra de eso. Lo que yo estoy en contra es de que yo busque derechos aplacando el sexo opuesto. Y es exactamente lo que nosotros vemos en esta resistencia. No podemos aplacar el sexo opuesto, porque el Señor nos puso aquí varón y hembra
para que pudiéramos juntos cumplir el propósito para lo cual el Señor nos creó. No podemos resistir el otro lado de la moneda, porque entonces caemos en lo mismo. El péndulo se fue entonces para el otro lado. Esto era uno de los que a mí me llamó mucho la atención, estos letreros, porque dice aborto bajo demanda y sin disculpas. Aborto bajo demanda, como usted manda a pedir comida en Uber, como usted manda a pedir un taxi, como usted manda a pedir una hamburguesa. Eso es lo que se estaba pidiendo con estas manifestaciones. Y hay algo muy curioso, porque en estas manifestaciones usted vio muchos hombres en donde decían estoy con ella. Recuérdese que ese fue el eslogan de Hillary Clinton cuando ella pierde con Trump, y el eslogan ella, estoy con ella. Ese fue el eslogan de ella, yo estoy con ella. Nos deja mucho que decir porque hombres, mujeres empezaron a apoyar este movimiento. Este movimiento, en la camisa de este muchacho dice, el futuro es femenino. Y abajo dice, tú eres el títere. Sabemos que el títere era Acab. Acab era un títere totalmente en las manos de Jezabel. Y este es lo que nosotros podemos ver. Busque las fotos, búsquelo en internet y usted puede darse cuenta de las cosas que se estaban demandando en ese momento. Cuando se levanta el presidente Trump, él no ha recibido, no hay un presidente. Yo no estoy haciendo nada a favor del presidente Trump. Hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo con él. Hay cosas en su personalidad que yo quisiera que no tuviera, ¿verdad? Lo que yo quiero presentarles es el otro lado a lo que él tuvo que enfrentarse. Él tuvo que enfrentarse contra la furia de muchas mujeres que se levantaron. Estas son las mujeres que se conocen como el escuadrón congresista. Y son mujeres, una de ellas es musulmana, una o dos, que se han levantado con una agenda socialista en contra del presidente de una forma cual nunca se ha visto en la historia. Si 4 mujeres se hubieran levantado así en contra del presidente Obama, hubiera sido un escándalo. Las hubieran tachado de racistas, las hubieran tachado de qué sé yo qué. Pero esto es lo que nosotros vimos. Empezamos a ver una ola de mujeres levantarse en contra del presidente Trump. Y como dijimos, no solamente hay espíritu jezabélico en las mujeres. Vemos el senador Chuck Schumer y vemos a la diputada Nancy Pelosi que se levantaron en contra de él hasta el momento. ¿Por qué esto es importante? Porque el espíritu jezabélico está tratando de tomar riendas de las elecciones que hasta hoy por hoy ya se debería de saber el resultado, y ha venido ahorita una ola de lo que están pensando que hubo un fraude, pero eso lo vamos a dejar a que el tiempo lo diga, que el Señor lo saque a la luz. Vemos que Jezabel se empodera, le gusta empoderarse perpetuamente en el poder. Eso lo vimos con Jezabel. Y va a apoyar cualquier movimiento que amenace el que ella sea quitada. Vemos que esta fue la posición de ellos cuando ellos decidieron apoyar a Black Lives Matter. ¿Qué hizo Black Lives Matter? Levantarse en contra de la policía. Nuevamente vemos el espíritu de Jezabel levantarse en contra de la autoridad establecida por Dios. La autoridad que pone orden. Claro que no todos los policías son perfectos. Usted y yo no somos perfectos. Claro que tiene que haber un orden. Pero eso no justifica el desastre que vino a ser Black Lives Matter, apoyado por todo este espíritu jezabélico que nosotros estamos viendo ahorita en Estados Unidos. El feminismo arrancó, y se podría decir, bueno, en contra del machismo, pero ahora el feminismo radical lo que está haciendo es ir por la cabeza, nuevamente, así como Jezabel iba por la cabeza de los profetas, así como Herodías se levanta en contra de la cabeza de Juan el Bautista. El feminismo radical pretende derogar la autoridad que Dios le ha dado al hombre. ¿Solo se la ha dado al hombre? No, se la ha dado también a la mujer. Pero nosotros tenemos que entender en dónde debemos aplicar esa autoridad, y eso solo lo podemos discernir estando en el Espíritu. Si no, nosotros mismas vamos a estar luchando en contra de una autoridad establecida por Dios, sea mujer o sea hombre.
Entonces Jezabel lo que hace es perpetuarse en el poder, ella quiere establecerse, ella no quiere dejar, eso es lo que hace Jezabel. ¿Cómo lo hace? Con manipulación, con seducción, con mentiras, intimidación, con sobornos, a la fuerza, con muerte, con censura. Ella mandaba censurar a todos los que no hablaran su retórica constante. Entonces, una de las cosas es usurpar la autoridad. La Jezabel actual es el sacrificio de niños y vemos el movimiento de Planned Parenthood con el aborto bajo demanda que se ha levantado, pero se inició ¿con quién? Con Hillary Clinton. Hillary Clinton fue una mujer, la vocera más grande a favor del aborto que ha tenido Estados Unidos. Ha llegado a países latinos, llegó a Guatemala, llegó a Costa Rica, siempre con la agenda de que abrieran Planned Parenthood. Esta semana se le dio permiso de abrir la asociación Planned Parenthood en Guatemala y hubo tal manifestación de parte de los creyentes, hubo tal indignación, las redes sociales se saturaron, mire, es algo tan bello, que el presidente mismo dijo, jamás voy a permitir que Planned Parenthood entre y sea activo en Guatemala. Yo de verdad que aplaudo al presidente porque se requiere de mucho valor, porque detrás de esto viene toda una agenda con mucha plata por medio. Vemos que entonces Hillary Clinton inicia esto que realmente para mí estas fotos son desagradables, pero empiezan entonces un grupo de, por supuesto, la élite de Hollywood, cantantes, artistas, en donde se empieza a promover el aborto como un proyecto de salud. Un proyecto de salud es cuando yo estoy enferma. El aborto no es una enfermedad. En la parte de la derecha dice gracias a Dios por el aborto, algo realmente que nosotros decimos, nunca en nuestra historia hubiéramos creído que la sociedad iba a estar a ese nivel, ¿verdad? El movimiento feminista, lo que yo podría decir es que no es a favor de la libertad de la mujer, sino a favor de una agenda aparente de derechos que se levanta en contra de cualquier mujer que se oponga, porque lo hemos visto una y otra vez. No es de extrañarse que la palabra tiatira significa sacrificio continuo. Mire qué curioso. Eso es lo que significa la iglesia de Tiatira, sacrificio continuo. Y puede ser algo maravilloso decir, Señor, estamos constantemente pendientes de tu sacrificio y dependemos de tu sacrificio, pero sabemos que el sacrificio de Cristo fue uno y para siempre. El sacrificio continuo nos habla de un paganismo, de un sacrificio de niños continuo. Luego, la Jezabel actual, que era lo mismo de la Jezabel anterior, fornicación y culto a los placeres. Entonces aquí entra el libertinaje sexual, entra la agenda LGTB y lo empezamos a ver desde más o menos de la época de los 60. Mire qué curioso. La revista Time, esta no es la portada de esa revista, nada más lo quise poner nada más para exposición. Hicieron esta pregunta. ¿Qué significa tener vergüenza sexual en 1964? Vergüenza sexual, guilt sex, lo que uno diría como, ¡uy! Tuve relaciones con alguien que no debí y para ellos, ¿qué significaba vergüenza sexual? La respuesta de 1964 fue traspasar o romper ciertos lineamientos morales al tener relaciones sexuales. Esta era la imagen, esta era la mentalidad de 1964, cuando empezaba el movimiento feminista a volverse en un movimiento de libertad sexual. ¿Qué es ahora? ¿Qué significa tener vergüenza sexual? Ahora, en este tiempo, en un año más reciente, es no tener suficiente sexo. Esa fue la respuesta número 1. ¿Qué significa vergüenza sexual? No tener suficiente sexo. Ahora, una persona que quiere guardarse el matrimonio es el ataque de burlas, el ataque de señalamientos, algo raro le pasa. Vergüenza sexual es ahora no tener sexo. Mire cómo ha cambiado apenas en menos de 60 años, cómo ha cambiado la mentalidad de la sociedad. ¿Y cómo lo empezamos a ver? Lo vimos marcado en la época del presidente Obama, en donde se aprueba la ley del matrimonio homosexual y se ilumina la Casa Blanca con los colores LGTB. Pero hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, porque yo quiero que ustedes le pongan mucho ojo a esto.
Porque si bien detrás de este movimiento usualmente siempre está el elite de Hollywood, siempre hay unos que no lo están, pero la mayoría de los artistas son los que más se manifiestan a favor de todos estos derechos. Hay un artista que yo vamos a ver si usted todavía, antes de que yo dé enseñe la foto, vamos a ver si usted sabe quién es. Un artista que hace ver a Madonna como la Madre Teresa. Es un artista que ha empujado los límites de la depravación, un artista que ha sido abierta con todo lo que es acerca del aborto, la liberación sexual. Es un artista que no le ha importado el que la gente la vea con la boca abierta, no le ha importado empujar los límites de todo lo que sea necesario. Un artista de bastante empuje, de bastante empuje. Esa es Lady Gaga. Esa es Lady Gaga. Ella apoya y dice que es una traversión el hecho de que no se le permita a una mujer tener acceso a abortos. Es una mujer sumamente sexual, sumamente lujuriosa. Esto es lo que está influyendo sobre nuestros jóvenes. Esta es la última portada del último disco que ella acaba de sacar. Y la vemos a ella empujando los límites, pero usualmente se quiere poner como una cortina bajo el seudónimo de arte. Ella es una artista, ella se expresa. Hay muchos artistas que se expresan y no se expresan de esta manera. Yo creo que la expresión de un artista siempre va a ser la manifestación de algo que hay interiormente dentro de la persona. Pero me llama muchísimo la atención, porque la última persona que cerró la campaña de el Partido Demócrata fue ella. A ella misma, la personificación de lo que es un espíritu jezabélico que insta a los jóvenes a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, sabemos todo lo que eso implica. Ella fue a la que designaron como vocera para apoyar y cerrar la campaña del vicepresidente Biden. Y es curioso que el Partido Demócrata usó de eslogans, bastantes eslogans, que fueron cambiando porque no pegaban, porque eso. El último eslogan deja en entrevisto exactamente el plan de lo que el enemigo quiere para Estados Unidos. La batalla por el alma de la nación. Ese es el eslogan del Partido Demócrata. Ahora, yo le pregunto a usted, no es acerca de demócratas, yo amo a personas demócratas y somos llamados a amarnos y a predicar la verdad sin disculpas, pero debemos sobre todo amarnos. Pero mi punto es, esto no es un asunto de partidos demócratas y republicanos, esto es un asunto de poderes espirituales que se están batallando en los cielos. Y ahora, con lo que has pasado últimamente, que ha salido ya, y nos están diciendo que hubo un posible fraude, tenemos que seguir orando, que el Señor siga sacando a la luz. Porque si hay alguien que se ha beneficiado por la prédica de Estados Unidos, somos los países latinos. Nosotros conocimos el Evangelio por personas que salieron a predicar a toda Latinoamérica y salieron de Estados Unidos. Mire lo que dice Apocalipsis 2. Por tanto, y viene ahora, sí viene el juicio y lo que el Señor va a hacer con Jezabel. Dice, por tanto yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Usted se acuerda que Él tiene ojos de fuego? Y Él escudriña con ese fuego la mente y el corazón, porque todo pacto que nosotros hagamos con la agenda de Jezabel se hace en la mente y el corazón. Primeramente entra por la mente y el corazón. Y el Señor dice, yo voy a arrojar en cama donde se practican todas las fornicaciones, yo voy a arrojar en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. ¿Sabe qué es eso? Lo que Él estaba diciendo es aquellos que han pactado con ella. El tener una relación sexual está hablando de pacto. Estamos hablando de un pacto cuando nosotros mentalmente, con el corazón y con un voto, adulteramos con algo que abiertamente sabemos que va en contra de todos los valores de Cristo. Él dice, ustedes están adulterando con ella.
¿Con quién estás acostándote? Es la pregunta. ¿Con quién estás haciendo pactos? Porque nosotros creemos que tolerar a Jezabel es simplemente, quien paga la cuenta de eso, ¿sabe quién es? Nuestros hijos. Porque nuestros hijos son los que luego son heridos de muerte. ¿Qué quiere decir? ¿Que los va a matar? No, no quiere decir necesariamente, está hablando de una muerte espiritual. Cuando nosotros toleramos algo, nuestros hijos luego se vuelven inmunes y decimos, mis papás siempre lo toleraron, mis papás nunca me dijeron nada. Nuestros hijos dejan de tener vida espiritual. Y también puede ser enfermedades. Hay enfermedades que yo estoy segura que vienen a raíz de la idolatría. Porque eso es uno de los frutos. Esto es lo que el Señor le dice a la gente que hace pactos. Piense bien con quién hace pacto. Piense bien por lo que usted vota. Piense bien con lo que usted está de acuerdo. Porque el Señor dice, yo escudriño tu mente y yo escudriño tu corazón. No es acerca de si votaste o no. Es con lo que estés de acuerdo en tu corazón. Es con lo que estás de acuerdo en tu corazón. Con quién estás adulterando en tu corazón. Mire lo que dice 1 Corintios, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros. ¿Qué derechos sexuales ni qué nada? No, no es nuestro cuerpo. Dice, pues habéis sido comprados por precio de sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. A esto estamos siendo llamados nosotros, a eso. Y por último, ya casi cerramos, la Jezabel actual, la persecución al pueblo de Dios, su palabra, sus profetas. ¿Cómo lo va a hacer eso? Satanás pues, puede tener una iglesia, la iglesia satánica, pero usualmente no tiene mucha voz porque, ¿verdad? Él se disfraza como ángel de luz. Como ángel de luz es la censura de los medios de comunicación. Lo que nosotros ahora vemos es una censura. Al presidente Trump le han censurado 11 mensajes en los últimos 3 días, 11 mensajes de 20 o de 22. Al presidente de Estados Unidos. Al presidente de Estados Unidos que debería tener la libertad de escribir lo que se le da la gana. Si no estoy de acuerdo con él, simplemente no lo siga. Pero la censura por medio de los medios de comunicación son ahora los profetas de Baal. Miren lo que durante el COVID, lo que se creía esenciales, entre muchas cosas. Esenciales, venta de marihuana, manifestaciones y Planned Parenthood. Pero no esenciales, iglesias, votaciones en persona que nos está llevando a este relajo de votaciones y escuelas y colegios y universidades cuando los niños necesitan estar con ellos y se sabe que el COVID no se transmite tanto en medio de los jóvenes. Esto es lo que nosotros estamos viendo, la censura que estamos viendo, la censura. Y los medios de comunicación son ahora los profetas de Baal, los que dicen, no puedes hablar en nombre de Dios, no puedes hablar nada que sea la verdad, no nos importa la verdad, nos importa la agenda que nosotros tenemos dispuesto y sobre eso nosotros vamos a hablar. Si estás en contra de esa agenda, nosotros no vamos a hablar. Sabemos que hubieron unos grandes escándalos, que el FBI está investigando a Biden y todo eso lo censuraron. Todo se censura. Sabemos que ¿cómo se dice? Las Girl Scouts felicitaron a Amy Coney Barrett por ser la quinta mujer para la Corte Suprema. Hicieron que lo quitaran ese comentario. Hicieron que lo comentaran el cancel culture que ahora hay, la cultura prohibitiva, donde todo lo que a mí me ofenda lo tiene que quitar, tiene que ser callado. Es a lo que nosotros nos estamos afrontando. Y Liliana Hunter, a quienes yo les he dicho, es una gran maestra. Le están bajando sus videos que habla de los Estados Unidos y sobre el nuevo reseteo mundial. Ustedes lo pueden, busquen reseteo mundial, está planificado en enero. En enero. Eso no es ninguna mentira. Vienen ahorita un mover en donde vamos a empezar a tener que hablar. Pero hay una promesa, mire qué linda, y con esto quiero cerrar. Con esto quiero cerrar porque quiero dejarlos con una esperanza. A Tiatira él les dice, para los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen la doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Mire, esto no es solamente Jezabel.
La gente de Tiatira que tenía discernimiento lo llamaban las profundidades de Satanás. Yo os digo, esto es lo que nos está diciendo el Señor hoy. No os impongo otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al vencedor, que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Se da cuenta? Porque la pelea de Jezabel es a través de gobierno, porque quien se resista a esto, el Señor le va a dar autoridad sobre naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga. Yo quiero que usted se dé cuenta de esta foto que enseñé al inicio. Usted se dio cuenta de algo, que en medio de todo este escándalo, en medio de pedir abortos sin pedir disculpas, mire dónde están las flechitas verdes. Ahí están los Elías metidos. En medio de todo lo que nosotros vemos, en medio de lo que nosotros, el bullicio, el grito, porque a Jezabel le gusta gritar, le gusta intimidar, le gusta usar la fuerza, la intimidación para que uno no hable. Ahí estaban metidos todos estos valientes diciendo, valientemente, estamos pidiendo y estamos diciéndole no al aborto. Mire qué cosa más linda. Yo le pido al Señor que usted pueda ser una de esas personas, que en medio de todo usted puede usar la voz como lo hizo el profeta Elías. ¿Sabe por qué? Porque la unción de Elías lo que va a venir a hacer no es tanto a volvernos como Elías, sino a volvernos como Jehú, que fue realmente el que derrocó a Jezabel. La unción de Jehú cae sobre nosotros en este tiempo para que nosotros podamos decir, no, 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 no más. Esto no lo voy a tolerar. Como decía la iglesia de Tiatira, no lo vamos a tolerar más. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que estamos parados en la verdad. Cuando alguien sabe que está parado en la verdad, debe hablarlo. Use sus redes sociales. Llame a sus autoridades cuando suceden cosas que usted sabe que no son de bendición para su país. Hágalo. Como dice Proverbios 31, abre tu boca en favor del mundo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Yo los dejo con ese pensamiento. Abran su boca, abran su boca. No dejen que se nos gane territorio, porque la venida del Señor viene pronto y el Señor nos quiere con la boca abierta, hablando a favor de aquellos que no tienen voz. Vamos a dejar entonces ahí el tema. Le recomiendo, cada vez que usted entre a la iglesia, cada vez que usted entre a esos grupos, no deje el cerebro en la puerta. Analícelo todo, piénselo todo, sopéselo todo y nos vemos la próxima semana.